En este video tutorial vamos a conocer los diagramas de componentes. Para ello, para tener un poquito más de teoría, necesito que ustedes revisen el libro de UML y patrones, la página 429. Si bien es cierto, las gráficas que se muestran en este libro son diferentes en representación gráfica, pero el concepto es el mismo. ¿Ok? Entonces, para poder refrescarles un poquito la lectura, los diagramas de componentes lo que van a hacer es mostrar la división o la organización de nuestro sistema de información, que ya obviamente está construido y prácticamente ya lo estamos probando en el campo, ¿no? Con nuestro usuario final. Entonces, este diagrama va a mostrar los módulos, los paquetes, los ejecutables o librerías que nosotros podamos tener. Van a tener una similitud en lo que se refiere a sus nombres con los casos de uso, porque estos obviamente van a modelar nuestro sistema de una manera estática y dinámica dentro del sistema de información. Ahora, la diferencia con los casos de uso es que representan una lógica. Para el diseñador, esto podría representar simplemente la idea mental de lo que va a hacer el sistema. Mientras que si nosotros estamos hablando de la parte física, es la representación del software ya construido, ¿no? Entonces tenemos los formularios, las librerías, los procedimientos almacenados, el gestor de base de datos configurado y todo ello, incluso los ejecutables que nosotros sacamos, son esa parte física. Esos son o se convierten en nuestros componentes. ¿Bien? Bueno, entonces pasemos a la práctica. Nosotros en nuestro Umbrello podemos observar que tenemos aquí en la parte superior una vista de componentes. La vista de despliegue es otra gráfica que vamos a estar realizando en la siguiente práctica y nos interesa aquí. Nuevo diagrama de componentes, ¿no? Entonces, este diagrama de componentes o los diagramas de componentes van a ser para cada una de los módulos principales que nosotros consideremos, ¿no? Podríamos hacer, digamos, una separación como una especie de paquetes, indicando que queremos hacer, digamos, el módulo para el diagrama de secuencia de registro de alumnos. Entonces nosotros simplemente ponemos acá alumnos. ¿Ve? Borramos el texto anterior y le damos ese nombre. Entonces aquí ya tenemos nuestro diagrama de componentes. Me equivoqué por acá, vamos a cambiarle el nombre. Diagrama de componentes de alumnos. ¿Ve? Perfecto, entonces dentro de este diagrama de componentes nosotros podemos empezar a hacer la representación de la parte física, ¿no? De todos los componentes que nosotros estamos generando. Entonces, esa representación, por ejemplo, del caso de uso, registro o mantenimiento de alumnos, ¿bien? Entonces lo podemos representar con un componente. Bien, y aquí registro de alumnos. Bien, este podría ser entonces nuestra representación de ese módulo en sí. Bien, entonces de este vamos a empezar a desencadenar algunas acciones. Por ejemplo, si yo quisiera representar la función de logueo, ¿no? La función de logueo con el usuario. Para poder registrar al alumno, previamente yo tengo que loguearme, ¿no? Entonces, para allí yo necesito un modelo, un componente, perdón, de validación de usuario, ¿no? Valida o recibe datos, o sea, el formulario en sí que reciba datos, pero para eso yo necesito recibir datos para el logueo. Para el logueo. Este recibir datos se tiene que ir al componente validarlos, buscar usuario, ¿no? Entonces vamos a decirle acá validar. Validar datos. Una vez que se validan los datos, todavía podríamos desplegarlo un poco más y decirle pues consultar existencia o comparar valores en base de datos, ¿no? Comparar usuario
y contraseña en base de datos. Bien, entonces ahí ya tendríamos toda la historia que tiene que pasar, todos los componentes que se deben de utilizar para poder hacer el ingreso a registro de alumnos. Pero estos son los módulos principales, ¿sí? Necesitan una interfaz, puede ser un formulario, un ejecutable, ¿no? Entonces necesito para ello una representación de interfaz. Entonces por aquí le podría decir formulario login. Bien, entonces ahí nosotros tenemos que empezar a hacer la representación de los datos. Cuando este módulo necesita entregarle datos al login, lo que vamos a hacer es una generalización, ¿no? Entonces, desde recibir datos hacia login, ¿sí? Ahora, cuando otro formulario, otro módulo, por ejemplo este, requiere los datos de este formulario, entonces allí nosotros utilizamos una dependencia. Bien, entonces así es como nosotros empezamos a hacer este pequeño diagrama de componentes, ¿no? Ahora, para comparar usuario, ¿necesitamos una interfaz? Pues claro, no será un formulario, pero puede ser un procedimiento para compararlos dentro, ¿no es cierto? Para comparar el usuario y el password con la base de datos, necesito enviarlos. Y esto lo hago por una librería, ¿no? Un paquete, ¿no? Entonces allí le podría decir paquete envío o conexión. Paquete conexión. Bien, entonces lo mismo, ¿no? Aquí empezamos que este necesita enviarle los datos a este otro y nuestra dependencia de comparar hacia este. ¿Sí? Recién allí nosotros vamos a darle la autorización para que esta otra haga uso de su formulario. FRM mantenimiento alumnos. Bien. Perfecto, entonces nuestro diagrama de componentes va a terminar de este modo. Cuando yo le diga compara el usuario, este le dice verdadero o falso. ¿Bien? Y si es verdadero, obviamente le va a dar la autorización a este formulario para que pueda procesarlo y mostrarse. Y si no es el caso, pues aquí podríamos jalar otra instancia que nos muestre el formulario inválido, ¿no? Pero no es un diagrama de estados, simplemente es un diagrama de componentes. Es así entonces como nosotros vemos nuestro diagrama de componentes de alumnos, donde tenemos que hacer un proceso de logueo, el envío de validación hacia la base de datos, y la base de datos con la información que requiere nos manda al programa principal y nos da la autorización para desplegar el formulario alumnos, ¿no? Que lo requiere el módulo de registro de alumnos. Bien, eso entonces en función a este tipo de diagramas de secuencia. Bueno, entonces me van a hacer una práctica calificada en relación a esto, en lo que se refiere a la historia clínica de la mascota, ¿no? Como, ojo, la historia clínica todavía involucra muchas cosas, entonces yo quiero que hagan simplemente el diagrama de componentes cuando el veterinario tiene enfrente a la mascota por un problema de salud físico de esta. Bien, muchachos, entonces esta práctica calificada me la pueden estar presentando el día de mañana hasta las 12 del mediodía. Bien, suerte, estamos en contacto.